Acuso a los Estados Unidos por intromisión de los asuntos internos de un país, saltándose el orden internacional y el derecho internacional solo y exclusivamente para anexionarse los recursos naturales de dicho país. Eso es una violación flagrante del derecho internacional. Hola chicos y chicas, este vídeo lo voy a dedicar al atropello cometido por el imperialismo yanqui en Venezuela. Bueno, voy a empezar a decir de que todos los imperialismos son malos, todas las dictaduras son malas, pero una cosa es que sean malas y otra cosa muy distinta que intervengan segundos países para quitar del medio a un dictador. Venezuela, por suerte o por desgracia para ellos o para los venezolanos, tiene una riqueza energética impresionante. Donald Trump se ha percatado de ello y quiere consumir, exprimir su riqueza, tanto petrolífera como de tierra rara. Nicolás Maduro, el dictador Nicolás Maduro, le dijo que no, que esas riquezas las gestionan ellos a su modo y semejanza. Justificándose en que Nicolás Maduro era o es un narcotraficante que decía que era el director, el que llevaba un tema de los soles allí en Venezuela, ha matado a más de 100 personas en el Caribe, en aguas internacionales. Eso es una violación del derecho internacional para empezar a hablar. Como todo el mundo ya sabe, Donald Trump es hoy por hoy el enemigo número uno de la democracia. Y digo de la democracia porque nos impone a todo el mundo sus designios imperialistas y colonialistas. De hecho, ya ha dicho que Groenlandia para él es imprescindible anexionarla. También ha dicho que Colombia, si no se rinde a sus pies, va a sufrir las mismas consecuencias y posiblemente tenga el ojo mirado también para anexionarse Cuba y dar un golpe de efecto en México. Estamos hablando de muchos países. Estamos hablando de que Estados Unidos no quiere tener cerca de su territorio regímenes o políticas que les sean adversas. Entonces ha tomado una medida, pues la verdad que es muy sorprendente, descabezar el régimen de Maduro. Algunos pensarán, bueno, es bueno, pero las últimas noticias es que ha puesto como presidenta a Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Nicolás Maduro, con lo cual la continuidad del régimen está asegurada. Otra cosa que por detrás esta nueva presidenta de Venezuela, pues evidentemente rinda pleitesía a los designios y voluntades del imperialismo yanqui, más concretamente con Donald Trump. Eso es otra cosa muy distinta. Lo que es impepinable que el derecho internacional ha cambiado, la geopolítica ha cambiado. Hoy por hoy no nos podemos fiar, mejor dicho, de el imperio yanqui,
porque las miras que tiene son muy preocupantes. Volvemos a los años de la Guerra Fría, volvemos a los años de incertidumbre, volvemos a los años de los bloques. Rusia por un lado, China por otro lado, y ahora Estados Unidos, que todo el mundo pensábamos que era nuestro aliado, ahora quiere anexionarse Groenlandia, quiere dirigir un país soberano, aunque tenga un dictador. Eso en el derecho internacional no cabe. O sea, es una violación flagrante del derecho internacional. Sanciones a Estados Unidos, evidentemente, sanciones no va a haber por la ONU y por los distintos organismos internacionales, porque si no, no podemos estar ahí. Entonces estamos realmente muy sometidos al imperialismo yanqui. De hecho, tan sometidos que estamos que aproximadamente, que se sepa, en todo el mundo hay más de 800 bases militares controlando la geopolítica y los o sea, los intereses de los americanos. Véase, por ejemplo, cuando Estados Unidos, la coalición aquella indigna, repugnante, que participó España e Inglaterra, dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak y invadió Irak, derrocó un régimen dictatorial, pero un régimen. Y a día de hoy, 20 años vista, vemos que Irak está sumida en la más misma miseria. Y sin embargo, allí en Irak se han instalado múltiples multinacionales americanas, básicamente, para extraer el petróleo de Irak. En Venezuela va a hacer lo mismo. Va a instalar multinacionales para que el petróleo fluya a los Estados Unidos, y aún así estamos hablando que Estados Unidos tiene una reserva de petróleo muy importante, pero la de Venezuela es mucho mayor y la necesita para competir con China y para competir con Rusia, ya que ellos dos superan la producción de petróleo y de materias raras de los Estados Unidos. Por desgracia, volvemos al siglo XVIII, donde imperaban imperios, véase el austrohúngaro, etcétera, etcétera, o incluso el británico. La verdad que vivimos tiempos tenebrosos, vivimos tiempos peligrosos para la libertad o supuesta libertad. ¿Qué puede pasar a Venezuela en estos meses? Pues bueno, mi vaticinio es que Venezuela se va a asumir más pronto o más tarde en una guerra civil. Va a estar sometida a una guerra civil, van a destruir lo poco que queda ya de Venezuela. La verdad que es uno de los países fantásticos para visitar, pero antes era imposible por la inseguridad, por los robos, etcétera, etcétera, pero ahora el turismo evidentemente está muerto. Eso por ahí. Y después la operación de extracción de Nicolás Maduro, la verdad es que deja muchos interrogantes y muchas preguntas. Una es cómo es posible que haya sido en menos de una hora la intercepción y sacar a Nicolás Maduro de su búnker y de su territorio. La verdad es que es sorprendente. A mí me da la nariz que ha habido ahí un pacto entre Donald Trump y
Nicolás Maduro para sacar al dictador de una manera más o menos justificada con la droga, para después hacerle un juicio fakes, hacerle un juicio de pacotilla, un juicio a la galería para los medios de comunicación. Y dentro de unos años, cuando todo esto se olvide, Nicolás Maduro gozará de libertad y tendrá los bolsillos llenos gracias al pacto que han dado, han hecho ellos entre los estados imperialistas de Estados Unidos y el mismo. Esa a mí es la sensación de que todo esto al final y al cabo es un paripé, porque ¿por qué sigue el régimen? ¿Por qué no hay elecciones libres? Por muy sencilla razón, el régimen está ahí todavía. El régimen está ahí, no ha cambiado nada, es que no ha cambiado nada, nada. Ahora lo dirige ella, se supone ahí, para, bueno, hacer un poco el paripé, para que no ha pasado nada, y realmente lo que dirigen el país es en la Casa Blanca, y Marco Rubio entre ellos. Y la verdad que, bueno, que un poco preocupante, porque estas ansias imperialistas de Donald Trump preocupa a todo el mundo. Ya ha hecho unas declaraciones que se quiere anexionar Groenlandia de una manera pacífica, véase comprándola o por otros medios militares, pero no va a parar. O sea, nos queda todavía 2 años peligrosos hasta que vuelva a haber elecciones en los Estados Unidos y este hombre se vaya. Esperemos que se vaya y no se convierta en un dictador imperialista. Tiene todas las tendencias a ello. La verdad es que todas las miras son ellos. Y esta anexión o anexión o irrumpimiento de un país para anexionarse sus recursos naturales es muy peligroso porque eso, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, Putin quiere lo mismo en Ucrania, sin embargo siempre ha tenido la oposición de la Unión Europea y de los Estados Unidos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora Putin va a tener derecho a tener los recursos de Ucrania. Recordemos que en Ucrania está una de las mayores centrales nucleares de Europa, que es la de Zaporilla. Entonces, es muy peligroso. Después vendrá China queriéndose anexionar Taiwán y así en cascada. Sin embargo, Europa o la Unión Europea no pintamos nada. También hay que decir de que si hubiese una agresión a Groenlandia, en Groenlandia, por cierto, hay una base militar y la población de Dinamarca allí, pues porque es territorio de Dinamarca, no llega al medio millón de personas y está en el sur. En el norte no hay nada y en el norte hay una base militar estadounidense. O sea que sería muy fácil anexionarse Groenlandia para los americanos, supuestamente, porque es un continente o isla continente, porque Groenlandia es 20 veces más grande que España, para estratégicamente. Pero sabemos que en Groenlandia hay petróleo en cantidades ingentes y sobre todo tierras raras. Eso para los coches eléctricos, como estamos de moda últimamente, es fundamental para su producto estratégico, para competir con la gran potencia China, que lo supera en ese sentido de largo. Con lo cual, el orden internacional, pensábamos que todo el mundo estábamos
tranquilo que las guerras estaban allí, en el Oriente Medio, entre aquella gente, y sin embargo la tenemos más cerca de lo que pensamos. Sin embargo, la tenemos más cerca de lo que pensamos. Y es muy, muy peligroso eso, porque Groenlandia forma parte de la OTAN. ¿Y cómo es posible que un país como Estados Unidos, miembro de la OTAN, agreda a otro país de la OTAN? Con lo cual la OTAN ya no existiría, habría una división, cada país se defendería a sí mismo. O sea, sería volver a la Guerra Fría, sería volver al imperialismo, sería retroceder un siglo o incluso un siglo y medio de paz o de concordia con los americanos. Es verdad que este hombre es muy peligroso, es muy peligroso. El Donald Trump es muy peligroso para la estabilidad del mundo. Ya decíamos que Putin era peligroso, ya decíamos que el Xi Jinping era peligroso, ya decíamos que Netanyahu también es muy peligroso, pero es que este hombre es más peligroso porque hoy por hoy su industria armamentística y su poder militar es no es incomparable, o sea, no podríamos entrar en guerra contra ellos. La Unión Europea siempre perdería contra Estados Unidos, o sea, que estaríamos abocados a la sumisión y a los designios del imperialismo yanqui. Entonces, es muy peligroso. Es que la verdad que las noticias que veo cada día me inquietan mucho más y estoy muy preocupado en ese sentido. Bueno, ¿y vosotros qué opináis sobre este tema? Espero que tengáis vuestra propia opinión y que la debatáis en este vídeo. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, El mundo en guerra. Hasta luego.